voy a presentar el caso de hoy. David ayer hizo un comentario de la cantidad de gente que desaparece en el día a día y que no se vuelven a ver. Muchos de ellos se puede decir que no vuelven a... ¿Cómo decirlo? No vuelven a aparecer, otros sí aparecen. Los hay incluso, como el caso del rumano que tratamos, que apareció muchísimos años después. El tema es que, claro, al fin y al cabo siempre nos acabamos olvidando de toda la gente que ha desaparecido y nos centramos en uno o dos casos que se han mantenido a lo largo del tiempo. El de hoy es uno de ellos. Es un caso al que muchísima gente lleva dando vueltas casi 30 años ya. Que es el del Más niño, de 30, ¿no? Más de 30, bueno, no, 29, estamos 29. Casi 20, sí, 29 años, en el año que viene se cumplirá el 30 aniversario. De primera voy a describir lo que sucedió y luego ya hacemos un flashback, ¿no? Vamos a utilizar esa técnica narrativa hoy para contaros un poquito el tema. De la misma manera que ayer David se hizo cargo del niño pintor, hoy voy a manejar yo la mayor parte de la narrativa, aunque David, como siempre, puede comentar, preguntar o añadir. Estamos, David, el 24 de junio del año 86 a las 7 de la mañana, ¿vale? Existe una serie de llamadas de emergencia alertando a las autoridades en el norte de Madrid sobre un accidente de tráfico de gran magnitud. El tema es que parece que los vehículos involucrados en el accidente son vehículos pesados ocurridos en una carretera que parece que ya no se usa, que es la N1, a la altura del kilómetro 95, bajando el puerto de Somosierra en dirección Burgos. Allí justo donde acaban las curvas y empiezan un tramo recto. Los equipos de emergencia se movilizan todo lo rápido que se pueden, no hay que olvidar que es la España de la época, pero tratándose de la provincia de Madrid, siempre como que hay bastante más recursos de los que pueda haber en otras partes de España. Así que llegan, en la medida de lo posible, ambulancias, Guardia Civil y agentes de tráfico. Cuando llegan, el escenario pues, es completamente dantesco, ya que hay 5 camiones implicados y la situación es bastante grave. Lo primero que empiezan a hacer los equipos de seguridad es inspeccionar los vehículos. En uno de ellos encuentran a un conductor herido, pero que todavía está estable. De hecho, puede salir por su propio pie con ayuda de la ambulancia. En otro camión existe otro conductor que también presenta lesiones leves. Pero en uno de los vehículos, un camión marca Barreiros, con una pequeña grúa en la parte trasera, encuentran al conductor gravemente herido en la cabina destrozada. Tuvo un rescate complicado, pero finalmente llegó a los servicios de urgencia que le atendieron médicamente. El último de todos que ven es el que nos trae la clave del caso de hoy, David. El vehículo del siniestro. Un tráiler cisterna, un camión articulado que transportaba productos químicos. Aquí la situación cambia radicalmente. Cuando los equipos se acercan, el tanque ya ha empezado a verter su contenido y a liberar gases tóxicos. Todo el mundo se empieza a notar los efectos de estos gases porque lo que transporta este camión es ácido sulfúrico. Y no uno cualquiera, sino en forma oleosa, que es una mezcla viscosa de muchísimo más alta concentración de que si lo encontramos en su estado líquido. Tenemos aquí entonces varios rescatistas que se empiezan a poner enfermos, son intoxicados y entonces tienen que mandar más ambulancias para empezar a tratar a la gente que está intentando ayudar a los que están allí de pueblos cercanos y otros conductores que se van parando ya para echar una mano. Ya sabemos, lo hemos comentado mucho David, tú y yo en este canal, pero en la España de los años 80 y 90, por un componente de cotilleo también, por supuesto, pero sí que existía mucha más hermandad y ayudar al prójimo y bueno, mostrarnos lo más humano posible, ¿no? Sí. Bueno, en la carretera estás obligado a prestar auxilio. Sí, pero estando también, bueno, en fin, que la prioridad inmediata en ese momento era contener el vertido antes de que alcance el río Duratón, que es una fuente de agua muy importante para todas las localidades de Somosierra.
Entonces, ¿qué hacen? Utilizan arena para absorber el ácido y cal viva para neutralizar su efecto corrosivo. Se logra contener la situación, pero la operación de limpieza continúa. Mientras tanto, entre la estructura colapsada del tráiler aparece el primer cadáver. Un hombre, boca abajo, parcialmente sepultado, con quemaduras severas provocadas por la sustancia, y luego entre los restos de la cabina encuentran el cuerpo de una mujer atrapada entre los hierros. Poco después se identifican a ambos. El hombre se llama Andrés Martínez, que es el conductor, de 36 años, y su esposa es Carmen Gómez, de 34 años. Ambos vienen de un pueblo llamado Fuente Álamo, en la provincia de Murcia. Habían salido la noche anterior desde Cartagena transportando ácido sulfúrico al norte de España, a Bilbao, el País Vasco. Y bien, sería una historia de tragedia automovilística que seguramente nuestra amiga Miriam Moya podría darnos muchísimo más detalles, pero de repente hubo una llamada que lo cambió absolutamente todo. A pocas horas del accidente... Dime, David, perdón. Nada, continúa. A pocas horas del accidente suena el teléfono en una comandancia. Al otro lado de la línea está una mujer que se llama María Lujas, que es la madre de Carmen Gómez, la murciana fallecida. Llama para confirmar si la información que había escuchado era cierta. Un agente le responde que sí, que lamentablemente su hija ha muerto en un accidente junto a su yerno. Y ella pregunta rápidamente, no parece, o sea, por supuesto está con dolor, pero tiene una pregunta que es la prioridad máxima. ¿Y el zagal? ¿Dónde está el zagal? Para que no sepa, zagal significa sí, niño. Sí, el niño. Para los que nos ven desde Sudamérica posiblemente no lo hayan oído. ¿Dónde está el niño? Y este es el primer descubrimiento de la policía, que junto a Andrés y Carmen viajaba su hijo, Juan Pedro, que tenía 10 años a punto de cumplir los 11, según algunas fuentes, según otras fuentes, 9 años a punto de cumplir 10. Es curioso cómo en los casos de los años 80, a pesar de no haber llovido tantísimo, la información que encuentras se puede diferir muchísimo de un medio a otro, David, que nos pasó ayer también con el niño pintor. Sí. Es llamativo, desde luego. Desde luego que es llamativo, que no, bueno, pero parece que eso, que de 10 a 11 años. El niño, por lo visto, también iba en el camión y hasta ese momento nadie lo había mencionado, nadie lo había visto, no estaba entre los cadáveres, ni entre los heridos, ni había sido nombrado por ninguno de los testigos a los que habían tomado declaración después del accidente. Claro. Sí, que si no fuera por las palabras de la abuela, dirían que ha fallecido el matrimonio y ya está, porque no hay ni rastro de este niño. Correcto, pero la abuela, que sabía que el niño se había ido con los padres, rápidamente preguntó, porque claro, muchas veces el dolor de perder a un niño es muchísimo más grande que el de perder a un adulto, independientemente de que ese adulto pueda ser tu hija y tu nieto, pero siempre va a haber una preocupación por la criatura, claro, ya que no ha sido mencionada en las noticias tampoco, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hace la Guardia Civil en ese momento? Pues dice, pues vamos a volver a la escena a intentar encontrar a la pobre criatura. Buscan entre los escombros, bajo el chasis, en el hueco de la cabina. Buscan también en los parajes de monte que había enfrente de las carreteras. Baten todo el terreno, pero es que no encuentran nada, ningún tipo de evidencia de que el niño haya estado por allí. Lo único que encuentran es ropa infantil, unas prendas que pertenecían a un niño, un zapato deportivo, algo de vestimenta, pertenencias que confirman que Juan Pedro sí que iba en el camión, pero que no hay rastro de él, ni de sus restos, ni de su ADN. Empiezan entonces a pensar un poco. Intenta la Guardia Civil, pues, como hacen siempre, establecer pues, cuál podría ser una línea temporal en lo que haya podido ocurrir para que el niño no aparezca. Dicen que tal vez hubiera salido despedido por la fuerza del impacto. Así que comienzan a peinar los alrededores y ya empiezan a desguazar la cuneta a lo largo del cauce donde se escurrió el ácido. Y lo examinan todo, les lleva bastante tiempo, pero no hay ningún indicio. Se cogen las laderas, las suben, bajan al arroyo, se empiezan a levantar tierra, vegetación, barro, pero no aparece absolutamente. Pronto llega
a más cuerpos de seguridad y se emite una descripción. Juan Pedro, de unos 9-10 años, bastante alto, aproximadamente 1,60 m, viajaba con sus padres porque por lo visto había sacado muy buenas notas y era un poco un premio poder irse a Bilbao en el camión del padre, porque también iban a aparecer, iban a aprovechar y conocer un poco el País Vasco. ¿Sabes? Me parece un poco extraño también la elección de, quizás tenían planeado ir a San Sebastián, pero según tengo entendido, Bilbao no era un destino turístico en los años 80, ya que era una ciudad muy industrial, muy gris. A día de hoy, por supuesto, que lo es absolutamente precioso Bilbao, pero sorprende, ¿no? Pero también podría ser que fueran a explorar un poquito el norte de España, ya ves tú. Sí, a ver, no tiene por qué ser Bilbao, que es verdad que la gente se refiere a Bilbao en esos años como una ciudad muy negra. Sí. Por las industrias y tal. Pero sí que podría ir a lo que tú has dicho, a algún lado, a algún lugar cerca de Bilbao, ¿sabes? De campo o de rural. Mira, de campo precisamente me gusta que lo hayas dicho, porque hablaron con la abuela y por lo visto el niño estaba muy ilusionado con ir al norte porque le encantaban las vacas. Tenía como mucha afición por las vacas, leía muchos libros sobre vacas, documentales, había conocido una vaca una vez en una granja y bueno, quería ir para explorar, verlas, que por lo visto al chaval le hacía mucha ilusión, como bueno, un niño de 10 años, ¿no? Que puede tener cualquier interés. El padre, además, había sido dueño de una granja recientemente y no le fue bien y tuvo que venderla y volvió a ganarse la vida de nuevo comprando un camión de segunda mano que apenas podía pagar y aceptaba pues, cualquier encargo, incluso transportar ácido sulfúrico. De hecho, David, no sé si sabes que para emprender este viaje pidió un préstamo el padre de 200.000 pesetas a la empresa que le había encargado el transporte. El padre estaba muy apretado por deudas. Tenía un camión recién adquirido y una reciente reparación costosa de más de 700.000 pesetas. Eso es lo que te iba a comentar, que le hizo una reparación bastante cara, ¿no? Sí, pero es que el camión le costó ya 5 millones de pesetas y añade las 700.000 de arreglarlo. Pero bueno, de todas maneras, familias con dificultades hay a diario, todos trabajamos para poder sacar adelante, pero hay veces que no es posible, pero aún así, una familia, todos juntos, que es lo que cuenta. En fin, que con estos datos la búsqueda ya se amplía y se contacta con todos los hospitales de la zona, pensando que Juan Pedro fue llevado por otro equipo de emergencia y no se informó por error. La familia colabora desde Murcia, los tíos empiezan a movilizar, envían fotos recientes del niño y emprenden su viaje hacia el puerto de Somosierra. A las pocas horas, el caso, pues ya no solo ha salido en los informativos, se ha hecho completamente mediático. Entonces, la Guardia Civil lanza un aviso oficial y extienden la red de búsqueda por toda la zona. Empiezan a interrogar a testigos, recorren la zona a pie, en vehículo, con perros adiestrados. Se preguntan a camioneros o a otros conductores que pudieron estar en la carretera esa mañana. Y bueno, realmente se obtiene muy poco, salvo un testimonio un poco extraño, David. Una persona que dice haber visto una furgoneta blanca que se detuvo en la zona del accidente, de las que salieron 2 personas, ambas bastante altas. Una de ellas era una mujer rubia que decía ser enfermera y decían que venían a ayudar. Entonces a la Guardia Civil se le encendió la bombilla y dijo, hostia, igual alguien se ha llevado al niño. Pero ya está. Los hospitales no tienen ningún rastro de ingreso. La pista de la furgoneta se acaba convirtiendo en un misterio más. Y mientras tanto, pues toda España, ya no solo es Murcia, ahora es toda España preguntándose dónde está Juan Pedro. Sí, vamos a hablar después de esa furgoneta, ¿no? Sí, hablaremos. Pero en cualquier caso, David, hay una hipótesis que se empieza a manejar. ¿Y si el niño nunca hubiera estado en el camión? ¿Y si por algún motivo lo dejaron atrás antes de emprender el viaje? Pues entonces la Guardia Civil necesita confirmar si Juan Pedro viajaba con sus padres o no. Y poco a poco van apareciendo todas las evidencias. Una cinta de música en la casetera, que era una cinta pues infantil, de canciones para niños pequeños, que mucha gente ha dicho, bueno, pero es que este niño era demasiado mayor como para escuchar canciones infantiles. Yo creo que no. Yo creo que a los 10 años, especialmente en una España que yo creo que al tener menos exposición mediática,
los niños mantenían algo más de inocencia de lo que pueden mantener a día de hoy con el conocimiento de eso, de las redes sociales, el internet y el acceso a cualquier tipo de información en un clic. Sí, yo creo que puede ser a lo mejor que sean canciones infantiles, pero también hay padres que educan a los hijos de una manera como muy protectiva y los siguen tratando como si fueran más pequeños de la edad que tienen. Sí, sí, pero igualmente a mí no me parece descabellado. Con 13, 14 sí que diría, ojo, que esto puede ser es un poco más raro, porque ya con 13, 14 los adolescentes se quieren distanciar un poco de ser niño y empezar su camino hacia la adultez. Pero en un niño de 10 años lo veo perfectamente normal. Sí. Depende de las canciones que fueran también, depende del nivel, no sé. A ver, se especula con que podía haber sido Parchís o algún grupo así similar, en plan de... Sí, entonces sí lo veo normal. Y lo llevaban en el coche en el momento del accidente, lo cual alguien de esa edad había estado allí y no hace demasiado tiempo. Sí, que también los casetes en el coche a veces era el que había. Era como pon este que el que hay. Hombre, alguno más tendría el padre, ¿no? Digo yo, si es camionero. Yo me acuerdo cuando que era como un poco repetitivo, ¿sabes? Que no había mucha variedad. Claro. Pero que igualmente el padre tendría más, pero es la que estaba sonando en ese preciso momento. Y ahora llegamos a uno de los lugares más importantes, que es el Mesón de Aragón, un restaurante situado entre Cabanillas de la Sierra y la subida a Somosierra. Muy común para camioneros para parar porque es justo antes de la subida del puerto, ¿no? Y es la como... típica venta de carretera, ¿no? Un poco de parada. Parada casi obligatoria. Antes, además, imagino que estas carreteras habrán mejorado muchísimo o de hecho han dejado de existir para poner nuevas. Hola, Paquita, ¿cómo estás? Te saludamos, que te acabo de ver en el este. Luego os leo, si os parece, que sigo con el caso que está la mar de interesante. El camarero del Mesón de Aragón, un restaurante allí, Felipe Alhambra, recuerda la escena porque el camión cisterna llamó mucho la atención de tanto de él como de todos los clientes. Y cuenta que aquella madrugada, hacia las 5:30, entraron en el local un hombre, una mujer y un niño. El padre pidió un café, la madre un café con leche y al pequeño le dieron un vaso de leche con una bayonesa, dulce de hojaldre bastante típico de España. Felipe no solo recuerda el desayuno, sino que el niño estaba vestido de rojo, pantalón rojo, jersey rojo. Dijo que lo vio claramente, que se les notaba tranquilos, de buen humor, que comieron, pagaron, se despidieron, que fueron muy educados y salieron. Sí, 15-20 minutos de desayuno, ¿no? Correcto. 15-20 minutos de desayuno, y dice que él no llegó a ver si los tres subían al camión, pero que el vehículo arrancó con total normalidad y siguió su ruta a un paso normal. Entonces, tenemos ya un testimonio que sitúa a Juan Pedro a unos 40 kilómetros del lugar del accidente, menos de una hora del siniestro. Es decir, que viajando iba. El niño iba en el camión, sí. Y eso, bueno, llegaremos también a otras hipótesis que ya veo que en el chat se me están adelantando, sí, pero, sí, normal. Pero es normal, por supuesto. Bueno, entonces, claro, a más mediático el caso, más voluntarios aparecen. La Guardia Civil y los bomberos atraen personal de otras provincias de España para intentar resolverlo. Vecinos de todas las localidades cercanas participan y la prioridad de todos es encontrar al chico, con la esperanza de que por lo menos pueden encontrarlo vivo, yo qué sé, desorientado, escondido, en algún rincón de la vegetación. Puede haber sufrido algún tipo de traumatismo craneal que le haya podido afectar la memoria o el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por círculos concéntricos. Peinan la zona palmo a palmo, moviendo arbustos, revisando cada uno de los rincones. Saben además que el niño iba de rojo y que, sabiendo que vas de rojo, es un color bastante fácil para localizar entre los matorrales, aunque estemos en zona de monte. Lleva perros especializados que además les dan las prendas del niño para que tengan el olor y puedan seguir un rastro, pero en un primer momento se dicen que los perros se despistaron por el fuerte olor del ácido sulfúrico. Luego se cambia y se aclara que no se llegó a usar perros cerca del lugar vertido para no afectar su olfato y que las búsquedas con los sabuesos se realizaron en zonas más alejadas. Conclusión, nada, no encuentran nada. Ni rastro de Juan Pedro. La familia, además, cada vez está más desesperada y empiezan a recorrer cada punto del trayecto del camión, desde donde cargaron el ácido
hasta el lugar del accidente. La abuela, los tíos, todos buscan, todos preguntan y todos inspeccionan. Y surge una nueva hipótesis, David. ¿Y si el cuerpo quedó sepultado bajo la tierra, como pasó con el padre que apareció medio enterrado? Dicen que tal vez el impacto del camión y el deslizamiento final lo tapó. Entonces, ¿qué hacen? Deciden actuar. Tienen que conseguir presencia judicial. El alcalde se presenta y la Guardia Civil también autoriza el uso de máquina pesada. Cogen una retroexcavadora y se remueve todo el terreno, buscando restos biológicos, ropa, cualquier indicio. Pero una vez más, David, en este caso, la nada más absoluta es lo que normalmente nos rodea. Entonces, otra hipótesis nueva, la más científica, pues sería el ácido sulfúrico que descompuso al pobre crío, ¿no? Lo único que puede tener sentido. Entonces se hacen pruebas rápidamente, se colocan restos animales en ácido sulfúrico oleoso y el resultado es que el proceso de degradación es bastante más lento del que muchas veces creemos, que muchas veces asociamos ácido sulfúrico como capaz de desintegrar nada, como que tiramos, yo qué sé, esta mascarilla al ácido y de repente se hace líquido. Pues no es así. Es un proceso de degradación en el que tardarían unos 5 días para que todos los tejidos orgánicos desaparecieran por completo. Juan Pedro, como mucho, habría estado expuesto unas horas, por lo que no es posible. Además, los dientes son clave, no se disuelven con facilidad. Y la goma de los zapatos tampoco. Y si el padre no quedó desintegrado, sería muy extraño que el niño sí. Así que la hipótesis de que el ácido lo disolvió se descarta, sí. Siempre decía que había restos, además, que no te llega a desintegrar entero. Incluso si pongamos, David, que hemos esperado 7 días desde que el cuerpo ha entrado en ácido sulfúrico, las piezas dentales y las gomas de los zapatos tendrían que seguir ahí. Así que... descartado. Sí, descartado. Entonces, claro, pero la Guardia Civil se está tirando de los pelos, porque cada vez ven que todo a lo que se pueden agarrar se desvanece. Por lo que llegamos a lo que has dicho tú antes. Ya hablaremos luego de la furgoneta, pues vamos a hablar un poco de la furgoneta. A medida que avanza la búsqueda, sin resultados, el caso se hace más raro todavía, si se puede. La Guardia Civil empieza a intensificar las entrevistas. Se interrogan a todos los que estuvieron en el lugar del accidente otra vez, desde los camioneros hasta todos los curiosos que se acercaron desde el principio. Se convoca a todas las personas del alrededor que estuvieron presentes ese primer día. Súbito, que me quedo sin voz. Vale. Están comentando en el chat mucho lo de las paradas que hizo el camión cuando subía el puerto, pero ya lo comentarán más tarde, por eso no lo quiero mencionar. Sí, creo que lo tengo por allí también. Bueno, aparece un testimonio inquietante, el que ya hemos mencionado anteriormente, que viene de parte de 2 pastores, que dijeron que están convencidos, tan convencidos como el señor de Teo, en el caso Asunta, de que el cuerpo no estaba allí. Pues hay 2 pastores exactamente igual de convencidos, y yo es que el testimonio de la gente de campo y de zonas pequeñas me lo creo mucho porque conocen bien el terreno. El tuyo no me lo creo ni aunque sea en tu terreno, porque tú y yo vamos andando y se nos pasan las cosas. Sí, totalmente. Pero estos pastores están 100% seguros de que habían visto una furgoneta blanca, que es una Nissan Vanette, que era bastante popular en la época, cerca del punto del accidente, que pasó y poco después regresó. De la furgoneta bajaron una mujer rubia que dijo ser enfermera y otro hombre. Dijeron que estaban allí para ayudar y se acercaron a la cabina destrozada del camión. Según los pastores, se marcharon de nuevo con algo en las manos. Bueno, esto sirve a la Guardia Civil para una nueva hipótesis, David. Ya tenemos una nueva hipótesis. Esto no para. ¿Y si alguien se llevó al niño del lugar del accidente? Entonces, ¿qué sentido tendría eso? También. Y además lo han comentado antes en el chat, que en un accidente de esa magnitud, si los padres murieron... Claro, el niño no va a estar así, que presentaría casi las mismas heridas que los padres y no más.
Ojo que es importante también clarificar que en España hasta el año 2002, creo, no era obligatorio llevar el cinturón de seguridad en el coche. Claro. Que es una cosa que hay que tener en cuenta. Que muchas más vidas... en un camión irían más liberados todavía. Totalmente liberados. Muchos de ellos sin camiseta, ¿no? Que lo veíamos nosotros. En cualquier caso, David, ¿qué hace la policía? Pues tienen que es una furgoneta blanca con Nissan Banet, que bueno, a pesar de estar adquiriendo popularidad, era relativamente nuevo en España. Así que consiguen en la zona 3.000 matrículas que podrían coincidir. Pero allí se dan contra el primer muro de asfalto. No se pueden poner en contacto con los pastores. Sí. Aquí no hemos criticado a la Guardia Civil hasta este momento, pero en este momento, no sé, creo que era... Posiblemente los pastores no tuvieran teléfono fijo en casa o algo, pero me parece de primero de investigación policial tomar declaración y saber quién era la persona para ponerse en contacto. Según tengo entendido, yo hablando de aspecto nórdico, bueno, eran rubios y altos, así que eso se puede asociar, René, a un poco a ese aspecto físico de los escandinavos. Pues es posible. Sí. El niño era frondoso, correcto. El niño estaba gordito, el chaval, era grueso. Entonces no tienen los nombres de los pastores y el testimonio pues queda en el aire. Podría ser verdad o podría convertirse en una leyenda más. Los camioneros, David, dicen que también han visto la furgoneta, pero el problema es que no coinciden en detalles. No recuerdan absolutamente nada, no saben si era Nissan o otra marca, absolutamente nada. Y encima hay un detalle técnico clave. La cabina del camión estaba tan destrozada, doblada, deformada, que nadie habría podido sacar de allí a un niño sin herramientas especializadas, ni con una palanca ni a pulso. Claro. Hubiesen tenido que necesitar pues, una especie de equipo hidráulico como los que utilizaron para rescatar a los padres. Claro, y además, acercarse a la cabina también hubiese supuesto exponerse a los vapores del ácido sulfúrico. Claro, y se habrían dañado, igual que se dañaron los primeros agentes y los primeros paisanos. Testigos de la zona, sí. Así que, entonces, no obstante, a pesar de todo esto, dicen que la teoría no se sostiene. Que nadie sin protección habría podido acercarse a una cabina sin sufrir quemaduras internas y mucho menos rescatar del interior a un niño y montarlo en la furgoneta y marcharse. Claro. No Además, obstante, que llamaría mucho la atención, ¿no? Viene una pareja a ayudar y se lleva un niño, dirían, oye, sí, se lo llevó esta enfermera. Totalmente. Igualmente, no obstante, David se decide inspeccionar la cabina en profundidad. Se busca cualquier rastro. Sangre, tejido, restos biológicos. Si el niño hubiera estado allí, aunque el ácido lo hubiera tocado, debe quedar absolutamente un resquicio de ADN. Pero es que no encontraron nada, tío. Ni sangre, ni ADN, ni señales. Esto cada vez se pone más loco. René, del niño pintor hablamos ayer. Ayer hicimos el programa, sí. Ahí tienes el directo, que por eso el de hoy tocaba a las niñas de Aguilar de Campo, pero nosotros decidimos cambiarlo para los dos niños de un año consecutivo con otro que desaparecieron y tuvieron al país en vilo y siguen teniendo a familiares en vilo. Entre los restos del vehículo por fin consiguen recuperar el tacógrafo. Ese aparato, una especie de caja negra para traquear los detalles de los camiones y poder tener en cuenta pues, la velocidad, los frenazos, las paradas y las aceleraciones, como un electrocardiograma, pero del vehículo. Para los que escuchasteis mi programa acerca del vuelo de Malasia, la caja negra es normalmente imprescindible para entender el recorrido y poder de alguna manera dibujar una línea temporal en cuando sucede un accidente en las que no sobrevive nadie. Y lo consiguen encontrar, David, lo cual es por fin un poco de esperanza. Sí, un hilo del que tirar, a ver qué pasó con el camión. Sí, bueno, pues os cuento lo que muestra esta caja negra. En el tramo de ascenso al puerto de Somosierra,
el camión realiza una serie de paradas repentinas, muy cortas. Algunas de 10 segundos, otras de 20 y otras de 30. Eran además paradas inexplicables, frenazos, detenciones secas y luego volvían a arrancar. Pudo ser un fallo mecánico, pudo ser un problema con la caja de cambios, pero no se entiende muy bien que si fuera un fallo del camión, ¿por qué no pararlo del todo y seguir acelerando, parando, acelerando, parando? Y menos aún cuando el camión corona el puerto, toca techo, toca el punto más alto y comienza ya el descenso. David, un camión descendiendo por un puerto tan inclinado como el de Somosierra a 140 kilómetros por hora. Un suicidio. Pero que hablan de que podía ser un doble embrague esta subida, estas paradas, ¿no? Pero hay discrepancias entre los expertos porque dicen que el tacógrafo marca como frenada si se reduce muchísimo, en plan menos de 10 kilómetros por hora. Si no, dice que el tacógrafo no lo cuenta como frenada. Así que lo del doble embrague creo que se descartó. Se descartó. Bueno, pero la Guardia Civil, aparte de manejar la hipótesis que tú bien has dicho, el doble embrague, también dijeron que o se quedó sin frenos o estaba fuera de sí. Pero al revisar las marcas de neumáticos en el asfalto, descubren que el camión frenó justo antes del impacto, es decir, dejó huellas. O sea, que el conductor tenía control. Que iba a 140 kilómetros por hora, sí, pero estaba maniobrando. Intentó frenar, intentó esquivar. Entonces, ¿por qué hizo esa bajada? Que, como tú has dicho, suicida. Que lo llevó a ir tan rápido si iba con su mujer y a lo mejor con su hijo. La única explicación es que alguien igual le estaba empujando a hacerlo. Y ahora llega una de las partes más interesantes. Porque yo tengo mi pequeña hipótesis de este caso, pero llegará después. Porque, chicos y chicas, ahora se pone la cosa guapa, guapa. Porque encuentran algo que no se esperaban en el camión. Han pasado ya unos meses. La historia del chico, pues por desgracia, empieza a desvanecerse hasta que ya llegamos al año y de repente el periódico El País publica una exclusiva. En una inspección ordenada por la nueva jueza del caso, los peritos encuentran droga transportada por Andrés Martínez en el mismo camión cisterna que transportaba el ácido sulfúrico. Según la noticia, bueno, la droga que se encuentra es heroína. Hay que clarificar, el consumo de heroína en España en los 80 era bastante alto comparado con otras sustancias. Sí. Según la noticia, estaba envuelta en una lona, protegida por una manta y oculta dentro de los compartimentos del tanque del camión. Y con ese descubrimiento la investigación pega un giro tremendo y aparece una hipótesis nueva, que es la que me gusta. ¿Y si el niño fue secuestrado como forma de presión? ¿Y si el propio Andrés no sabía que transportaba droga, pero que los responsables del alijo sí, y quisieron asegurarse de que llegara al destino usando a su hijo como garantía? Claro, esto ya empieza a encajar un poco más. Porque, claro, Andrés recoge el camión con el remolque ya cargado. Según se supo, la empresa que lo contrató fue quien llenó el tanque con ácido sulfúrico. Andrés parte acompañado de su mujer y su hijo con la idea de hacer el viaje de entrega y aprovechar para conocer Bilbao. Pero, vamos a ver, si en la parada de Molín del Mesón de Aragón alguien pudo secuestrar al niño, y si justo antes de volver al camión se lo llevaron y Andrés, pues desesperado, comenzara a perseguirlo, esas frenadas absurdas, esas detenciones por segundos, podrían pues intentar cortarle el paso al coche que pudiera llevar su hijo y en la bajada de Somosierra acelerar sin frenos para poder alcanzar. Empezamos a entender que este escenario es el que más puede cuadrar, ya que un padre experimentado, sería muy raro, no se va a poner a 140 kilómetros hora bajando una pendiente con un niño en el coche. Pero, Javi, tú ahí entonces, perdóname, ¿qué dices? ¿Que se llevan al niño en contra de la voluntad del padre o que el padre se arrepiente una vez que presta al niño? Yo creo tanto la una como la otra me cuadra, pero yo me inclino más por la que se lo llevan en contra de su voluntad.
lo secuestran entonces. Lo secuestran. Le dicen, mira, tenemos que asegurarnos de que este paquete llega a Bilbao. Con conocimiento o sin conocimiento del padre previo al encuentro con estas personas. Tiene que llegar el paquete. Así que nos vamos a llevar a tu hijo y una vez que tú lo entregues, nosotros te devolvemos al niño sin ningún tipo de problema. Me cuadra ese escenario. Sí, pero bueno, sí. No sé si eso es un método muy habitual. ¿Es un método habitual dejar a tu hijo o coger un test como una especie de seguro a un niño? No sé, nunca lo había escuchado. En mis días de traficante de droga, cuando yo me dedicaba a subir, ¿qué quieres que te responda, David? No lo sé. Me parece raro que cojan al niño y tal, pero es que como nada más me cuadra, pues me inclino más por esta teoría. Ya. Pero no sé, yo es la primera vez que lo escucho, ¿sabes? Que usen a un niño como garantía de que se haga el intercambio o la venta. Bueno, de todas maneras, tenemos preguntas. ¿Cómo van a cargar droga dentro de un tanque lleno de ácido sulfúrico? O sea, es como el peor sitio en el que la heroína podría contaminarse y destruir el alijo por completo. Sí, entonces, pero bueno, también para evitar que los perros lo huelan y tal, no parece mala idea, ¿eh? No es mala idea, pero claro, esto parecía absurdo, pero la empresa que suministró el ácido, que se llama Químicos Meroño, da un dato clave. De los 3 compartimentos de la cisterna, solo 2 llevaban ácidos, el resto estaba vacío. Es decir, había espacio para esconder algo sin riesgo de que se contaminara. Entonces surgían más preguntas. ¿Por qué nadie revisó este compartimento desde el principio? ¿Quién fue el incompetente que no inspeccionó a fondo un camión que acababa de causar un accidente mortal y donde había desaparecido un niño? ¿Cómo es posible que un año después todavía hubiera droga allí dentro? El dueño de la empresa de transportes, un tal Merino, dice que Andrés no tenía nada que ver con el mundo del narcotráfico, que también lo confirmó su hermano, que era un hombre muy honrado, que aunque estaba ahogado en deudas, se le veía con un sentido de la moral bastante fuerte como para haberse involucrado en algo así. Por otro lado, los datos del entorno, pues podrían apoyar la teoría de la heroína, ya que entre 1986 y el 87 se interceptaron más de 13 toneladas solamente en carreteras españolas. Esto es solamente en camiones, David. Esto sin contar las que se incautaban por vía marítima o por vía aérea. Sí. Un auténtico disparate, vale. Claro. Entonces, no se levantaría mucha sospecha. Un camión con ácido sulfúrico que se lo enseña a la Guardia Civil, vamos, comprueba que en una de las cargas hay ácido sulfúrico y ya lo dejan volverse. O irse a donde tiene que irse. Y no olvidemos además que Cartagena es un puerto además bastante popular en el tráfico de drogas, junto con el de Málaga, Cádiz, Valencia y luego los de Galicia, por supuesto. Entra bastante droga por allí. Pues ya fuera desde Argelia o el norte de África, que eran los principales productores de opio o de los que llegaba el opio a España. Bilbao, por su parte, además de destino industrial, pues es la frontera con Francia, ¿no? Por lo que podría encajar un camión desde Cartagena a Bilbao transportando heroína. Sí. Pero si Andrés sabía lo que llevaba, ¿por qué pide las 200.000 pesetas para hacer el viaje? ¿Por qué endeudarse si el dinero que ganaban las mulas estaba muy por encima de esas 200.000 pesetas? Y si la droga era suya, habría tenido medios. Entonces, surge otra posibilidad, que Andrés recogió el remolque sin tener ni idea de lo que llevaban dentro. Tal vez en el camino alguien le hace saber que el niño está en peligro si no sigue el plan. Tal vez al llegar al control de la Guardia Civil, Andrés se asusta y entonces se lanza. Intenta alcanzarlos, intenta detenerlos. Así que vamos ahora con la parte más conspiranoica, con los avistamientos, llamadas y la sospecha final. Y ya terminamos, que hoy no me puedo entretener mucho, que tengo que llevar a mi hijo y a mi sobrino a la piscina. Vale, David, entonces casi un año después de la tragedia, nuevo dato aparece. En Madrid tenemos un profesor de autoescuela que dice que haber visto a una mujer de origen iraní
ciega, acompañada de un lazarillo de un niño de unos 10 u 11 años. Y el hombre asegura que el niño es el del caso buscado. Juan Pedro, ¿no? Sí, y que estaban preguntando además cómo llegar a la embajada de Estados Unidos. ¿Qué hacen los tíos de Juan Pedro? Se desplazan de inmediato a hablar con el testigo. El hombre insiste, está convencido de que es él, pero no puede dar más información. Así que la pista pues, se muere un poco allí. No hay más testigos, nadie sabe quién era esa mujer ni a dónde fue. La familia lo intenta todo. Piden a la Guardia Civil que investigue, que contacten a la embajada, pero parece que ya el país no le interesa demasiado. Entonces los Martínez Gómez cada vez se ven más desesperanzados. Incluso uno de los tíos asegura años después que muchas de las pruebas fueron obtenidas por la propia familia y no por las autoridades, que ellos mismos investigaban, recopilaban datos, seguían pistas, porque los cuerpos oficiales simplemente no lo hacían. De hecho, no podía faltar el detective privado, especializado en desapariciones, pero él tampoco encontró nada. Ni la pista de la furgoneta blanca, ni la mujer iraní, ni los cientos de llamadas con supuestas pistas llevaron a ningún sitio. Y como si fuera poco, pues empezaron amenazas. Llamadas anónimas al teléfono de la familia, ruidos extraños, voces que decían que dejaran de investigar, o colgaban, ruidos, zumbidos, palabras sueltas y silencio. Lo comunicaron a las autoridades, intervinieron en el teléfono esperando a coger al responsable, pero nada, absolutamente nada. Las fotos de Juan Pedro seguían en carteles, pero claro. Ni rastro. Ni rastro. La familia pues, se seguía moviendo, seguían enviando pósters, seguían buscando, incluso pues como muchas veces en la España de la época recurrieron a videntes, luego un zahorí, que es de estos que usan péndulos y varas para buscar el agua, ¿no? Sí, Pau. Y dijeron que el niño estaba enterrado en cierta zona, pero nada, no había nada. Y como si el caso no estuviera lleno de misterio, pues muchos testigos empezaron a morirse. 3 de las personas que afirmaron que habían visto lo de la furgoneta blanca murieron en extrañas circunstancias. No accidentalmente, ¿no? No, sí, pues fueron atropelladas, aplastadas por vehículos. Muertes raras, a ver, no imposibles, pero raras, ¿no? Pues es que llama mucho la atención de lo que los testigos de que denuncien una furgoneta blanca acaben de esta forma accidental. Totalmente, es muy extraño, muy extraño. Entonces, claro, la hipótesis de que Juan Pedro fue asesinado cada vez está más cerca. El niño fue secuestrado en el mesón, usado como rehén para garantizar la entrega de la droga, pero cuando el camión se estrella, la operación se va al garete, los de la furgoneta blanca pudieran tratarse de las personas, comprueban que los padres están muertos, que la droga se ha perdido y que el niño es un problema porque es un testigo de lo ocurrido. Entonces, claro, se lo quitan de en medio, lo hacen desaparecer. Claro, esta teoría es muy cruel, pero es que es lo único que es verosímil. A ver, es que puede cobrar sentido eso de que la mujer esta de la furgoneta blanca baje a chequear de que hayan fallecido o lo que tú dices, de que la carga se ha perdido tal y después se vayan. Sí. No tiene mucho sentido que cojan al niño, desde luego. Pero es lo único que cuadra, David, porque las otras teorías, que el niño se desintegró es imposible porque no hay restos biológicos. Que lo rescataron entre los restos del camión es imposible porque nadie se podía acercar sin que los gases te atacaran. Que salió despedido y se perdió el terreno, lo peinaron hasta el final. Y que se lo llevaron a otro país, pues que ni Interpol, ni embajadas, ni alertas internacionales dieron resultado. Abducciones tampoco, ¿no? Abducciones extraterrestres yo me inclino a pensar que no son ciertas. Pues eso, que el propio... Se puede decir que el propio Andrés planificó algo, pues yo creo que no. A día de hoy, tantísimos años después, 40, he dicho yo 30, me he equivocado, nadie sabe qué fue de Juan Pedro Martínez Gómez. Y bueno, eso es lo triste del caso. Que casi 4 décadas después, David, lo que sucedió aquella mañana en el puerto de Somosierra sigue levantando más dudas que otras cosas. Y, a ver, claro, yo estoy contigo, es que si no hay ni rastro de este niño en el camión, pero sí que hay un testigo que lo sitúa en el desayuno, el niño tuvo que montarse en otro vehículo en algún momento o quedarse en tierra. Es que no hay más, porque es que en el camión
en el momento del accidente no estaba. Y la actitud del padre es la actitud del conductor, es la actitud de una persona desesperada, porque tú no vas cuesta abajo con un camión a 120 porque 140. vas a acabar como vas a acabar, además con una carga de ácido sulfúrico. 140, David, no 120. 140, claro. Si ya es rápido con un coche, imagínate con un camión. Pendiente abajo también, que el control que tienes tú con un pedazo de bicho así de grandes a 140 es mínimo, es desesperación pura. Se te va.